Hola una vez más, amigos de la esfera humana, bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y después de un largo parón volvemos a la carga, volvemos a las andadas en un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hacer un pequeño resumen del primer satélite de esta temporada, ITS-14, que empezó recientemente y que se ha celebrado aquí en Barcelona. Hemos tenido el placer de acoger este nuevo torneo, de este pistoletazo de salida a la nueva temporada, y hemos podido ver ya en acción todos los trucos sucios que van a traer esos corsarios a las mesas del ITS-14 y cómo van a afectar los nuevos CSUs y los nuevos Tachikmotos a las partidas, ¿de acuerdo? Y lo hemos visto en un ambiente bastante potente, con muchos jugadores de mucho nivel de todo el territorio español y algunos invitados, algún ucraniano, algún italiano que se han dignado a aparecer por Barcelona para jugar en este primer Open de la temporada. Yo ya sabéis que para estos momentos de tener que jugar una cosa un poco más seria, saco mano de mis nómadas, así que fui al Open esta vez pilotando nómadas genérico y en este vídeo os haré un poquito de resumen de cómo fue la cosa. Fue muy interesante. Tuve la oportunidad de enfrentarme a muy buenos jugadores, como siempre que jugamos uno de estos grandes torneos satélites. Y como siempre os digo, si sois jugadores que estáis empezando, no tengáis miedo de venir a estos eventos, porque son eventos muy grandes donde a base de jugar muchas partidas acabaréis nivelándoos con jugadores de vuestro nivel, os lo podréis pasar muy bien, conocer muchos jugadores nuevos, jugar en mesas muy diferentes a las que jugáis en vuestros lugares habituales. Y participar de una experiencia fantástica que va mucho más allá de jugar las miniaturas, porque es jugar, es comentar las jugadas, es ir a hacerse el café, es echarse unas risas, es conocer a la comunidad. Y al final, un juego vive o muere por su comunidad. Y Infinity, gracias a Dios, pues tiene una comunidad muy sana, muy divertida y en la que podemos confiar, no solo para promover eventos como este, sino para estar ahí apoyándolos, ¿de acuerdo? Después de este gran parón que hemos tenido, ¿de acuerdo? Y bueno, pues os voy a contar un poquito cuál ha sido mi experiencia en el Open. Traigo algunas fotillos también para poneros un poco en situación, para aquellos que nunca hayan ido a un gran torneo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una panorámica del lugar en el que estábamos jugando. Esto es el Casinet de Hostalfrancs, es un pequeño local municipal cerca de la estación de Sants de Barcelona, entonces muy cerquita de las estaciones principales para la gente que tenía que venir de fuera. Entonces estuvo bastante bien porque permitió a la gente que venía de fuera encontrarse con facilidad en un lugar cercano al punto de llegada, y luego el día de irse también muy fácil para volver a casa. Veis aquí algunas caras conocidas que tal vez habéis visto en algunos otros eventos. Podéis ver por aquí, por ejemplo, a Ouroboros, amigo del al sur de la esfera. Tenéis por aquí a Melmac también, de los Warcores y que organiza las ligas TTS online. Tenéis a algunos grandes jugadores del panorama internacional. Tenéis por aquí a Pubnik, que fue recientemente campeón del ITS. Veis a Leirbach por ahí detrás también, que fue alguno de los... estuvo muy cerca de ganar el ITS también hace 2 temporadas. Y muchos otros jugadores de nivel que vinieron de muchos otros lugares de España. Y no solo eso, también muchos jugadores novatos que para los cuales este era su primer ITS, perdón, su primer ITS, su primer torneo satélite, y que vinieron a probar y demostrar de lo que estaban hechos, de lo que eran capaces, ¿de acuerdo? Más, una de las cosas que me gusta más de siempre venir a estos eventos grandes es ver los ejércitos de los rivales, ver los ejércitos pintados, conversionados. Había unas conversiones espectaculares. Torrada, por ejemplo, llevaba un ejército de Winterforce bastante conversionado. Ignífero también llevaba muchos nómadas muy bien conversionados, muy bien pintados también. Entonces era una maravilla. Siempre es un placer jugar contra gente que se lo ocurra tanto, ¿de acuerdo? Como os dije, para este torneo yo voy a estar pilotando nómadas. Las misiones que se iban a jugar iban a ser más o menos el set de misiones clásicas de botoneo, las más antiguas probablemente del ITS, ¿de acuerdo? Empezamos con adquisición, continuamos con supremacía. ¿Fue supremacía? Ahora me he quedado en duda. No, supremacía fue la tercera. Fue adquisición, línea de frente, supremacía. Y eso fue en el primer día. Y luego en el segundo día tuvimos
Altamente clasificado, también la misión clásica de completar cartas de objetivo. Y por último, suministros, que es probablemente la misión que todo el mundo ha empezado, que ha empezado a jugar Infinity. Siempre es la primera que aprendemos a jugar, porque es probablemente una de las más sencillas y más balanceadas del juego, ¿de acuerdo? Entonces, con el set el pack de 5 misiones clásicas nos íbamos a enfrentar, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, es un set de misiones que requiere muchos especialistas porque hay muchas misiones de hacer clasificados, así que opté por ir con nómadas, a pesar de que ya sabéis que últimamente desde N4 he jugado mucho más Panoceania y sus sectoriales que nómadas, pero me hacía gracia volver a mi antiguo yo competitivo, ¿no? Y llevaba una lista que fue un poco reciclado de la última vez que jugué un interplanetario, ¿de acuerdo? Los últimos interplanetarios que estuve fueron con nómadas y el anterior con Bakunin. Siempre intento jugar alguna facción nómada en el interplanetario. Y básicamente llevaba dos listas preparadas. Una de las listas tenía algunas opciones de hora un poco más marcadas, mientras que la otra lista estaba más pensada para misiones en las que no era importante defender nada y entonces podía permitirme esconderme más y no orar asomando la cabeza, ¿vale? Sin tener oradores de pie en las terrazas. Vamos a ver entonces las dos listas y ahora hablaremos un poquito de cómo fueron las partidas, ¿vale? Esta sería la lista A, en la que tenía un marionetista apenas con un puppet, ¿vale? Marionetista minador, ¿vale? Para poner algo de defensa en mi despliegue, que es una cosa que se agradece porque últimamente hay bastantes paracaidistas en los despliegues enemigos y además con el bono de temporada que tenemos acceso a Bashi Bazooks, pues siempre va bien estorbar un poquito la llegada de paracaidistas cerca del despliegue, ¿vale? Zonauta Hacker, probablemente uno de los mejores perfiles del juego para hacer objetivos clasificados. Es un señor que se hace todos los objetivos del mazo y algunos más. Y si te descuidas te hace el desayuno, ¿vale? Luego tenemos un Moran con repetidor de la escuela del Moran tumbado. Básicamente este señor es para estar en el centro de la mesa, tumbado en una terraza y asegurarse de que la red de hackeo nómada llega a donde tiene que llegar, que es al enemigo, ¿vale? Tenemos un Digger, básicamente para ayudar en la defensa. Yo normalmente soy más partidario de llevar Jaguars, ¿vale? Pero en las últimas partidas que he jugado al Digger me ha dado bastantes buenos resultados, ¿vale? A pesar de no tener humo, ¿vale? Entonces no acabo de prescindir del todo del Jaguar. Hay gente que lleva dos Diggers, yo prefiero llevar el Digger y mantener el Jaguar para darme acceso a humo, ¿vale? Pero sí que es cierto que he tenido bastante suerte con los Diggers en este torneo también y estoy contento con cómo están funcionando. Y además estoy desesperado porque llegue la miniatura del Digger nómada de Tag Raid, que es espectacular, ¿vale? Interventora Teniente, hacía tiempo que no jugaba Interventora Teniente, desde que tenemos al Securitate Teniente he jugado muy pocas veces a Interventora Teniente, pero la verdad es que cuando toca afilar las listas y toca depurar, cada punto rascado hace diferencia. Entonces opté por simplemente jugar la interventora teniente, ahorrarme los 14 puntos de seguritate y tener un teniente más útil, ¿vale? Pero sí que habría que protegerlo bien, ¿vale? Tendremos un Stempler para aprovechar la nueva regla de Tachimotos que le da una orden irregular, ¿vale? Como hemos dicho, un Jaguar para tirar humo. Cazabestias, la versión del cazabestias de Nómadas, de la que hablamos recientemente en un vídeo aquí en el canal. Simplemente espectacular, ¿vale? Cada vez que lo juego me gusta más y cada cazabestias tiene una particularidad, pero el cazabestias nómada, cuando lo vi la primera vez fue el que menos me gustó y cuanto más lo juego, más me gusta por encima de los otros, ¿de acuerdo? Ese Flamen Spear le da la vida a ese perfil, ¿vale? Un intruder con HMG, que esto puede que a mucha gente le sorprenda, porque últimamente casi todos los jugadores nómadas estamos jugando con Kriza Borak. Pero sí que es cierto que tal como está evolucionando el juego en los últimos parches, cada vez se ven tropas más peligrosas con DDO. Y ahora que los enlaces no son tan potentes, hay mucha gente que está prescindiendo de los cores, ¿vale? Antiguamente tenías core en todas las listas. Hoy en día ya no es tan crítico tener un core en la mesa. Entonces hay mucha gente que simplemente está prescindiendo de ellos. Y como está prescindiendo de ellos, el intruder vuelve a ser muy útil, porque hay mucha gente que simplemente va con un Haris. Y un Haris ya no tiene sexto sentido. Por tanto, es susceptible de comerse tiros a través del humo y con el buen viejo combo del humo que tantas alegrías nos ha dado a los jugadores nómadas desde N1 hasta N3, ¿vale? Así que volvemos a los clásicos, volvemos al Intruder HMG.
Le acompaña Carlota Kowalski, básicamente otra de esas personas que se pueden hacer la mitad del mazo de objetivos clasificados ella sola, entrando en el despliegue enemigo y cumpliendo cartas como Net Undermine, como Sabotaje, como las cartas de Test Run. O sea, si hay una misión, Carlota te la hace, casi todas, menos la de médico, casi todas te las hace, ¿vale? Y lo hace con un coste de órdenes muy eficiente, ¿vale? Luego, en el grupo de oradores, esta es la lista que sí que tiene oradores, tenemos un Reaction Zone, reacción total, básicamente, un hombre hueco con lanzamisiles. Sabéis que es uno de los perfiles que a mí más me gusta para orar en nómadas genérico, porque básicamente tiene 4 heridas reales. Le tienes que hacer 4 heridas para sacarlo de la mesa. Si solo le haces 3, el cadáver se queda. Y si tienes un ingeniero al lado, el próximo turno vas a tener que enfrentarte otra vez a él. Y he tenido partidas en las que lo he llegado a levantar hasta 3 veces, y 3 veces he estado dando por saco al rival en el turno reactivo, ¿vale? Entonces, es un perfil que realmente a mí me rinde mucho y me permite jugar más con estructura que con heridas, ¿vale? De hecho, aquí veis que llevo un Monstracker para curar ambos oradores, tanto el reacción total como el hombre hueco. ¿Qué pasa? Si llevara un come pecados, pues claro, ya no puedes llevar un reacción total porque o curas a uno o curas a otro. Entonces, el hombre hueco está muy bien si quieres llevar listas más basadas en estructura. Aquí también tenemos bastantes tropas con estructura, tenemos al Puppet Bot, tenemos a los Stemplers, ¿vale? Entonces salía a cuenta llevar un ingeniero, ¿vale? Obviamente el Monstracker no es tan bueno como el Clockmaker, pero hay que decir que muchas veces aprovecha sus órdenes irregulares, así que en general funciona bastante bien. Y por último un Morlock para rellenar, y porque esa pistola de asalto también es de aquellas armas que la carga el diablo y más de uno lo descubriría durante el torneo, ¿vale? Esa era mi primera lista. Y luego vamos a echar una ojeada a la segunda lista. Veréis que hay muchos perfiles que se repiten. Esta es la lista que llevaba para misiones más de tomar cuadrantes y asegurar zonas, ¿vale? Como línea de frente, ¿vale? Mantenemos bastantes perfiles, ¿vale? Mantenemos el Moran, mantenemos el marionetista con Puppet, mantenemos el Stempler. Cambiamos aquí teniente, en lugar de tener a la interventora teniente, llevamos un moderador teniente, pero a cambio llevamos a Jazz con su versión de fusil combi pitcher, que básicamente es Hacker Plus y tiene opción de Trinity, ¿vale? Entonces es un perfil más agresivo que el interventor. Mantenemos la zona náutica, ¿vale? Entonces mantenemos una buena red de hackeo ahí con 2 hackers que pueden llegar a media mesa a través del Moran. Tenemos para apoyarlos un 0 con minas EM repetido de posición. Como digo, esta es la lista para intentar controlar centros de mesa. Entonces el 0 para ayudar a la presencia en media mesa. El intruder aquí cambia de equipo, cambia el HMG por el fusil de francotirador multi, ¿vale? La idea de esta lista era sobre todo para si tenía que enfrentarme contra listas en que me esperaba encontrar oradores con DDO, con mimetismo -6, como podría ser un Noctífero, podría ser un Lemuet, pues esta es la lista que pretendía usar contra ellos, ¿vale? Y luego en el grupo 2, pues una configuración similar. Teníamos el Jaguar, teníamos el Reaction igual, teníamos el Monstracker. El Reaction aquí es el único orador realmente que hay en la lista, pero la idea también era usarlo de forma agresiva si se hacía falta. Y luego el Cazabestias, que también podía ayudar un poquito en hora con los Panzerfaust y los Flamenspears, ¿vale? Y para acabar el Morlock una vez más con su pistola de asalto, ¿vale? Como veis, las listas son bastante similares la una y la otra, ¿de acuerdo? Hay poca diferencia entre las dos. Como curiosidad, esta lista de aquí, en el grupo 1 tiene 9 órdenes. Está hecho deliberadamente porque muchos jugadores se esperan que siempre lleves a Carlota Kowalski, ¿vale? Entonces, si ya le dejas 9 órdenes en el grupo 1, ya se van a quedar con mucha gente mirando hacia atrás en el despliegue, esperando que Carlota entre por cualquier lado, ¿vale? Entonces, es bueno, una manera un poco de provocar despliegues que te sean más favorables por parte del enemigo, ¿vale? Pues esas fueron las dos listas que llevé, ¿vale? Entonces voy a hablar un poquito de las partidas, ¿vale? Y la primera partida que tuve, la primera con la que empecé el Open, fue contra el amigo Careganto de los compañeros de los Caballeros del Buen Decoro, ¿vale? Careganto pilotando una lista de SSA, Falange de Acero, rival durísimo, para quien no haya jugado nunca contra él. Yo ya tuve la oportunidad de cruzármelo en algún torneo grande y básicamente me entregó mi culete en bandeja,
¿vale? Esta vez pude darle más cancha, más batalla. De hecho, es probablemente la única partida del Open de la que os podré hacer un reporte de batalla entero, porque fue la única de la que conseguí sacar fotos de todas las jugadas y demás. Así que esperad verla en el canal en breve. Y además, he de decir que fue una partida muy bonita a nivel de juego, en el sentido de que hay ciertas partidas en las que pasan cosas que dices, hostia, esto ha aprovechado al máximo las reglas del juego, ¿vale? No porque estuviéramos rascando, ¿no? Pero sino porque se dio aquel toma y daca de decir, vale, pues yo hago esto, pues yo ahora hago esta otra cosa que contrarresta lo que estás haciendo, y yo ahora hago esta otra cosa que contrarresta lo que estás haciendo tú. Entonces es una partida muy interesante, voy a ver si la consigo grabar en breve para que la veáis aquí en el canal, porque es sobre todo para gente que está aprendiendo, veréis cosas muy chulas. Y no solo eso, fue una partida que tenía el extra de Corsario. Recordad que estuvimos hablando del extra de Corsario, de los Bashi Bazooks para esta temporada, y en ambos casos usamos el Bashi Bazook de maneras que no os esperaríais, y fueron muy divertidas las dos jugadas que se dieron con los Bashi Bazooks y que marcaron bastante el ritmo de la partida. Sí que es una cosa que yo espero ver en lo que queda de temporada, y esta partida creo que va a ser un gran ejemplo para aquellos jugadores que tengan duda de cómo usar este Bashi Bazook en esta temporada, ¿vale? Esta fue la mesa en la que jugamos, no me extenderé más, ya veréis el vídeo más adelante. Al final conseguí asegurar una victoria, ya veréis un poco más del detalle, pero conseguí asegurar las consolas de los laterales, mientras que Careganto al final pues no consiguió llegar a la consola central. Entonces por acumulación de puntos me llevé la partida. Eso me dio un buen saque en la primera ronda en puntos, ¿de acuerdo? Y me permitió estar entre los primeros clasificados durante la primera ronda. En la segunda ronda, después del sorteo, salió a sortear que la mesa en la que íbamos a jugar es esta de aquí. Y no sé si la reconocéis, pero esta de aquí es literalmente la mesa de mi casa, ¿vale? Como parte bueno, del pool de mesa que cedimos a la organización, Chrome, que es el club de rol en el que yo participo, pues cedió unas cuantas mesas, no sé si fueron 5 o 6 en total, y entre las mesas que cedimos fue esta, que es mi mesa de aquí de jugar en casa, que es la mesa de Collateral Studio. Así que básicamente jugaba en casa, como quien dice. Y no solo eso, sino que el rival que tuve en esta ronda fue Kururus Bot, ¿vale? Kururusbot, seguro que habéis visto alguna partida de las que he jugado con él aquí en el canal, pero es un señor que el pobre, siempre que juega conmigo, tiene una mala suerte horrible. Siempre se estampa en turno reactivo. Todas las últimas veces que he jugado contra él, hasta donde yo recuerdo, empezó él o tuvo él un turno muy importante al inicio, en el que tuvo una jugada en que le maté en hora, en una jugada completamente absurda, ¿vale? Kururusbot estaba jugando Ónice, ¿vale? Llevaba una lista bastante potente, muy dura, con un Sheodron, ¿vale? De hecho lo podéis ver ahí, está desplegado, escondidito ahí detrás su Sheodron. Un core de unidrones con lanzamisiles, unos cuantos termoópticos bastante puñeteros, un par de noctíferos, llevaba también un Griff Operator, infiltrador, ¿vale? Entonces llevaba una lista bastante dura. Pero pasa una cosa interesante, que es que como esta situación de que siempre que juego contra mí se estampa, ya ha pasado muchas veces, incluso antes de empezar la partida, yo ya empecé a cachondearme con él. Y ya le empecé a hacer juego psicológico. Digo, bueno, no, si tengo que jugar contra ti no me preocupo, porque te voy a ganar las enfrentadas a casi sin quererlo, ¿no? Y bueno, veníamos haciendo el jajas y demás, y empezó la partida. Y básicamente la primera jugada de la partida, veis que yo aquí le tenía puesto un reacción total que cubría casi todo el centro de la mesa. Y Kururusbot me puso su infiltrador, su Griff Operator, aquí al lado, para salir y dispararle a bocajarro, disparo sorpresa, a reacción total. Pues bueno, os podéis creer que Kururusbot en esa primera jugada se llevó no uno, sino dos críticos a doses del reacción total, ¿vale? Claro, después de todo el cachondeo y después de que yo le dijera esto, nada más empezar,
ya vimos que la partida iba a ser otra vez, otra de esas partidas en la que los dados no le ayudan nada, ¿vale? Después de esa primera jugada, me vino con un Noctifor Spitfire desde aquí, se puso delante del Hollow lanzamisiles, le hizo un disparo sorpresa 2 veces seguidas y las 2 veces perdió. ¿Vale? O sea, le impactó la primera vez el Hollow salvo la tirada, la segunda vez el Hollow le impactó a él y no quedó Noctífero que pudiera contar la historia, ¿vale? Y de aquí ya, Cruzbot, pues obviamente ya vio que iba a volver a pasar lo de siempre, que sí iba a estampar porque iba a tener unas tiradas horribles de dados, y básicamente empezó a entrar en barrena, ¿vale? A pesar de ello, el Sheodron hizo mucha faena, ¿vale? Me mató bastantes tropas, tenía aquí el Moran también, tenía por aquí mi cazabestias, hizo bastante faena, ¿vale? Pero al final pues acabé salvando la partida, porque al final era línea de frente, ¿vale? Cerraba yo y entonces, básicamente, entre las pérdidas que él había tenido, estampándose contra mis defensas, yo tenía más puntos que él y que yo cerraba, pues básicamente me pude simplemente dedicar a mover mis tropas más con más valor de puntos a los cuadrantes que Kururusbot me había dejado en vacíos, ¿vale? Entonces, de hecho, yo tenía un Intruder que eran 40 y tantos puntos, conseguí asegurar el centro con él con facilidad, ¿vale? Pues esa fue mi segunda partida, ¿vale? Después de esta segunda partida yo me encontraba segundo en la clasificación, con bastante buena puntuación, y me tocaba enfrentarme a Ravel, que es un jugador que yo no conocía, me parece que me comentó que era de Albacete, y lo más interesante de Ravel es que de momento iba primero en el torneo con esta armada. Y esto fue bastante interesante porque no sé si lo sabéis, pero aquí particularmente en la comunidad de Barcelona, esta armada se considera uno de aquellos ejércitos que la comunidad no lo ve como un ejército bueno para competir, ¿vale? Siempre se dice que esta armada pues es un ejército débil en comparación con otros. Y quería ver un poco, pues, qué tipo de lista llevaba Ravel que le había permitido ganar estas dos partidas primeras y no solo ganarlas, sino que ganarlas con bagaje, con bastantes puntos, ¿vale? No tengo ninguna foto de la partida con Ravel, ¿vale? Pero bueno, os diré que era una mesa bastante curiosa, ¿vale? Era una mesa de desierto que tenía unas torres muy altas en uno de los despliegues. Entonces me vi en la necesidad de elegir el lado del despliegue para asegurarme de que no me jugaba un Z, ¿vale? Porque mi miedo era que como había unas torres muy altas en el despliegue, pues no me pudiera jugar un Z y trepar y tumbarme desde las terrazas, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de dibujo gráfico aquí, ¿vale? Básicamente, mi lado de la mesa tenía una gran montaña así, con una pasarela en medio, y aquí también tenía otra gran montaña que empezaba en mi lado, y bueno, esto era una espira súper alta, ¿vale? Que quizá debía tener unos 30 centímetros sobre la superficie de la mesa. Y el otro lado, el resto de la mesa eran básicamente casas, ¿vale? Habían casas por aquí, en todas partes, ¿vale? Y alguna otra montaña por aquí, ¿vale? Era bastante montañosa la mesa. Y básicamente esta partida se decidió en un par de jugadas muy cruciales, ¿vale? Eh, Os explico un poco la lista que llevaba Ravel, ¿vale? Ravel, básicamente su lista era un core de capas con un capa lanzamisiles. El resto de capas eran todos hackers, ¿vale? Llevaba 3 hackers, un lanzamisiles y Cho, ¿vale? Llevaba Saladino de teniente, llevaba a Andrómeda, Casanova y un Psychops con fusil de precisión, ¿vale? Y venía apoyado también por un Cyberghost, ¿vale? Recordad, esta misión iba a ser suministros, ¿vale? Entonces los hackers eran importantes para activar consolas. Y luego, digamos, con piezas de ataque llevaba un Epsilon con Varangian Wars para intentar hacer el combo del humo. Y aquí fue donde, en casi la segunda jugada de la partida, me saqué una ventaja muy importante. ¿Por qué? Porque eh, Ravel desplegó sus dos Varangian Wars juntos y al lado el Epsilon. ¿Qué pasa? El primer Varangian hizo su impetuosa, salió hacia el centro de la mesa. Yo no me di cuenta cuando salió que mi cazabestias, que estaba camuflado en lo alto de la montaña, lo veía, entonces me despisté. ¿Vale? No vi que el cazabestias lo veía y no oré. Pero bueno, tampoco no hubiera malgastado el cazabestias para matar a un Varangian Ward, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando el segundo Varangian Ward fue a hacer la impetuosa, que se quedó un poco más para acá, se quedó justo en la esquina, dije, hostia,
En el punto que se ha quedado, si le tiro el Flamen Spear, voy a enganchar el primer Garbarangian que se ha movido, al segundo que se ha movido y al Epsilon. Que claro, si le mataba al Epsilon, en un Epsilon son 30 y tantos puntos. Y además no solo son 30 y tantos puntos, sino que es un HMG con visor nivel 2. O sea que era una de sus piezas principales de ataque. Pues efectivamente, le disparé, le gané la enfrentada, pues además por un solo punto. Me parece que yo saqué un 8 y él sacó un 7 en la tirada de humo, ¿vale? Y les enganché a los tres. Y no solo les enganché a los tres, sino que los tres murieron por el impacto de fuego, ¿vale? Y eso ya me dio una ventaja muy importante. Recordad que Supremacía es una misión de controlar cuadrantes. Así ya de bote pronto, en una sola tirada, le había matado 60 puntos, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso le obligó a tener que jugar muy agresivo, porque se había quedado sin tropas de largo alcance. Y eso hizo que él se viniera con casi todas sus tropas muy cerca de mí, ¿vale? Se vino con Casanova hasta aquí delante, se vino con Andrómeda hasta aquí delante, se vino con el Psychops también por aquí delante. Tenía muchas órdenes, así que fue andando entre movimientos, cazar tropas básicas mías aquí que no eran relevantes y movimientos cautelosos, pues fue avanzando mucho, mucho, mucho. ¿Qué pasa? Me metió mucha presión, porque claro, él controló los 4 cuadrantes en su primer turno, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Todas sus tropas buenas estaban aquí delante mío. Y mi intruder con HMG estaba aquí. El intruder salió en mi primer turno, cogió al Psychops por la espalda, lo mató sin miramientos, cogió a Casanova también sin cobertura, claro, le ignoraba el mimetismo, porque tenía visor nivel 2, lo mató también sin miramientos, a Andrómeda no la consiguió matar, le hizo una herida y se tuvo que esconder hacia atrás, pero vamos, entre los 3 miniaturas que había perdido antes y todas las que le maté ahora con el intruder saliendo de uno en uno, pues le escabechiné tranquilamente media lista, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, ya nos estuvimos peleando un poco por el espacio resultante de la partida, pero básicamente fue dejar que él se estampara en mi defensa y luego empujar de vuelta, ¿vale? Entonces, claro, el primer turno aún empatamos a cuadrantes, el segundo turno ya le conseguí controlar más cuadrantes yo y al tercer turno ya estaba en retirada, ¿vale? Entonces, no le quedó mucho ya más que hacer, ¿vale? Con eso se acabó la tercera partida, ¿vale? Y con eso se cerró el primer día. Y en ese momento yo me encontraba primero en puntos, para sorpresa de muchos, yo el primero, ¿vale? Y la previsión para el día siguiente era enfrentarse a Pubnik, ¿vale? Pubnik, no sé si lo conocéis, es el más reciente campeón del ITS, ¿de acuerdo? Del ITS 13. Y bueno, es un jugador también de mucho nivel que controla muchos ejércitos. Y esta vez estaba viniendo pilotando una lista de drusos, ¿vale? En ese momento estaba segundo con su lista de drusos y era una lista de drusos bastante curiosa, porque básicamente se aprovechaba del druso con el lanzagranadas, ¿vale? Y me sorprendió que había muchos jugadores que no habían oído hablar de este perfil, ¿vale? Especialmente entre los jugadores novatos, ¿vale? Entonces, yo os lo comentaré aquí un poco por si sois jugadores que estáis empezando, pues por que os suene, ¿vale? Hay uno de los perfiles de los drusos, que es este señor de aquí, que tiene fusil con chain call, lanzagranadas y lanzagranadas electromagnético. Lanzagranadas EM por 28 puntos y un cap. Y la coña de este señor es que este señor puede hacer enlace en un enlace de drusos, ¿vale? En el que pueden haber tanto drusos como brawlers y puede estar Taobu también, porque Taobu también cuenta con un druso, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí te puedes meter un enlace bastante durillo, ¿vale? Por ejemplo, algo como esto. No sé si era exactamente este el enlace que llevaba Pubnik, ¿eh? De hecho no, porque no llevaba dos brawlers con visor, solo llevaba uno, ¿vale? Pero la cuestión es que este buen hombre, en este tipo de enlaces, gana el bono completo de enlace, gana el más 3 al CD, así que se planta en CD 15. Como tiene visor X, reduce los penalizadores de disparo cuando dispara a las distancias largas. Entonces, si tiene un penalizador de menos 3, pues se queda en 0, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si este buen señor de aquí hace un disparo de lanzagranadas, pues desde su propio despliegue consigue disparar casi hacia el despliegue enemigo y tener unas posibilidades bastante razonables de acertar, ¿vale? Porque, por ejemplo, un lanzagranadas hasta 80 centímetros iría con un penalizador de menos 3, que se le quedaría en 0 por el visor X, ¿vale? Y hasta 120 solo tendría un menos 3, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que este señor te hace un especulativo,
Claro, un disparo especulativo no necesita línea de visión, o sea que te puede disparar incluso aunque estés detrás de un edificio. Un especulativo se hace a -6, ¿vale? Entonces, claro, él tiene CD 15 por el enlace, -6 por disparo especulativo se planta en 9. Si estás a menos de 80, te dispara a 9. Si estás a más de 80, tiene un penalizador adicional de -3 y te dispara a 6, ¿vale? Que bueno, es difícil acertar a 6, ¿eh? Es algo más de un 25% de posibilidades, pero bueno, es un disparo que haces sin enfrentarte a nada, ¿vale? O sea que si tienes órdenes para gastar, lo puedes intentar, ¿vale? Resumen de la partida con Pubnik. Iba a ser una partida de altamente clasificado, ¿vale? De hecho, la mesa de Pubnik sí que tengo fotos. Dejadme enseñarosla por aquí. Vamos a pasar porque aquí están todas las fotos de la otra partida. De hecho, aquí tenemos al señor ilustre, ¿vale? Que me iba a calentar el ojete, ¿vale? Y aquí tenemos la mesa en la que jugamos. La mesa fue muy interesante porque, como os digo, estábamos jugando altamente clasificado. Entonces, salieron unas cuantas misiones en las que se requería hacer misiones contra el civil enemigo. Y Pubnik eligió ir primero. Yo elegí este lado de la mesa, porque este lado de la mesa, si os fijáis, tiene este lado avanzado, de tal manera que la línea de 40 centímetros de la mesa llegaba aquí. Por tanto, podía poner el civil en esta posición, era una posición legal de despliegue para el civil, pero si os fijáis era una putada para Pubnik porque él no podía acceder a no ser que fuera a Trepar Plus o diera toda la vuelta por aquí, ¿vale? Así que tenía cierta ventaja a la hora de defender a mi civil ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, nos desplegamos, Pubnik pone su core ahí, pone su Harris por ahí, pone a Scarface y Cordelia aquí en medio, ¿vale? Algunos otros miniaturas sueltas por ahí, ¿vale? ¿Y qué pasa? Yo sabía que tenía lanzagranadas, así que no pude hacer mi plan original. Mi plan original era atrincherarme en este lado y forzarle a venir. Pero claro, no podía hacerlo porque como tenía lanzagranadas yo no podía piñar mucho a las tropas. Entonces tuve que irme separando un poquito, ¿vale? Y dejar muchos agujeros para que no me cogiera lanzagranadas, ¿vale? ¿Qué pasa? Empieza Pubnik su turno, segunda orden, crítico de lanzagranadas en la cabeza de mi teniente. Mi interventora teniente, obviamente, con nómadas no tienes como esconder mucho a un teniente, tienes que asumir que este tipo de cosas te pueden pasar. La pérdida de teniente es una cosa con la que aprendes a jugar una vez que juegas con nómadas. Y de hecho aquí no tardó en llegar, como os digo, pues en segunda orden, crítico a la cabeza de mi interventora, ¿vale? Así que ya garantizaba que el siguiente turno iba a ser en pérdida de teniente, mi siguiente y primer turno iba a ser en pérdida de teniente, ¿vale? Dos órdenes más tarde, otro crítico a mi Monstracker, ¿vale? Lo cual era un problema porque todos mis oradores eran de estructura. Tenía aquí al Hollowman que controlaba este pasillo, tenía aquí al Reaction también controlando el acceso de Scarface. Y sabía que ya no os podría reparar en el resto de la partida porque mi Monstracker estaba muerto, ¿vale? Entonces, claro, esto ya le daba bastante tranquilidad a Pubnik para los turnos que vendrían. Con esto luego se gastó bastantes órdenes, porque al final los especulativos es una orden cada disparo. Si fallas, que no es raro, pues puedes comerte muchas órdenes. Y de hecho, Pubnik se comió unas cuantas, pero aún así había eliminado dos objetivos muy potentes, ¿vale? ¿Qué pasa? Luego nos fuimos a mi primer turno, yo estaba en pérdida de teniente, tuve que intentar asegurar puntos, ¿vale? Opté por hacer entrar a Carlota Kowalski por aquí, asegurar 5 puntos haciendo mi clasificado personal, que era sabotaje, entonces saboteé este edificio de aquí. Luego pudo hacer Thundermine también, y luego más tarde durante la partida acabó haciendo depredador alguna otra miniatura, ¿vale? Pero básicamente me puso una situación bastante complicada, ¿vale? Esto ya permitió que Pubnik se me metiera hasta la cocina con su tag, con su Scarface, ¿vale? A pesar de que yo tenía aquí redes de hackeo, pues claro, luego con su lanzagranadas pudo matar a mis hackers a distancia y pasar con el tag, ¿vale? Por suerte conseguí dejar al tag aislado cuando ya estaba aquí muy cerca de mí, ¿vale? La zona náutica, que fue el único hacker que sobrevivió, consiguió aislarlo. Y luego intenté ir a hacerle golpe de gracia al tag para hacer depredador, ¿vale? Pero no me acordaba que estaba solo aislado y no inmovilizado, así que Scarface me dio una hostia de vuelta que me mandó al hospital con bono de larga permanencia, ¿vale?
Además con cargas D, porque las había adquirido por el bono de la misión, ¿de acuerdo? Que permite seleccionar una tropa para que tenga cargas D. Pues básicamente me hizo volar en pedazos, ¿vale? Total, al final tuve que optar por matar a Scarface con el reacción total a bocajarro. Por suerte, el reacción total tuvo suerte con los críticos y se lo consiguió bajar. Y la zona náutica le dio el golpe de gracia para asegurarlo que Cordelia no lo levantaba. Pero aún así yo ya estaba con muchas bajas, ¿vale? Estaba completamente encerrado en mi zona de despliegue. Pubnik controlaba la mesa porque tenía un francotirador con Visor 2 aquí y otro francotirador aquí. Al haberme matado al interventor casi la primera orden de la partida, yo no tenía ruido blanco, así que no podía salir de aquí, estaba encerrado, ¿vale? Tenía mi intruder aquí que no podía levantar la cabeza porque tenía al nivel 2 aquí delante, que tenía sentido, tenía sexto sentido también, o sea que me ignoraba el disparo sorpresa. Entonces básicamente fue una misión bastante complicada que pudiera remontar, ¿vale? Entonces esta al final, si no recuerdo mal, acabó 5-10 a favor de Pubnik, ¿vale? Así que con ello se acababa mi sueño de ganar un torneo satélite. Y la última partida fue contra Leirbach, otro de los pesos pesados del panorama infinitero español, ¿vale? Ya lo habéis visto aquí en el canal muchas veces, porque es amigo nuestro de aquí del Meta de Barcelona. Y de la mesa de Leirbach tampoco no tenemos fotos, ¿vale? Pero básicamente era una mesa curiosa, porque, bueno, jugamos en suministros contra Leirbach. Leirbach estaba pilotando Shasbasti. Y era una mesa curiosa porque era como un bosque. Entonces, en lugar de haber edificios, pues había muchos árboles así, bastante gruesos, que daban cobertura, y unas pocas piedras un poco grandes más cerca de los despliegues. Aquí había en el lado de Leiva que había una piedra grande, así con una forma de U, ¿vale? Pero mayormente eran todos árboles, ¿vale? Y esta, como os decía, fue contra Shasbasti. Y en esta básicamente el airbag empezó bastante agresivo. Con una especular aquí cerca de mi despliegue. Intentó, bueno, y fue a buscar a mis oradores, que estaba jugando con la lista del hombre hueco y del reacción total, ¿vale? Y aunque no tuvo mucha suerte, porque se quedó enganchado con el reacción total y no tuvo manera de matar al reacción total en combate cuerpo a cuerpo, porque se le acabaron las órdenes y no le salían las tiradas, ¿vale? Fue lo suficiente para que me dejara muertos o trabados a mis oradores y yo ya perdiera las pocas líneas de tiro que tuviera, ¿vale? Entonces, en mi primer turno le maté bastantes órdenes porque salí con el intruder y le maté casi todos sus oradores, ¿vale? Y entonces, básicamente, este flanco de aquí lo dejé bastante tranquilo, pero este flanco de aquí él lo tenía completamente controlado, ¿vale? Porque tenía una reacción total que a pesar de que yo lo había matado, luego lo consiguió curar y yo ya no tenía nada mucho con lo que salir aquí. ¿Qué pasa? En el segundo turno en el que yo ya no tenía oradores, él se pudo venir, coger las cajas aquí en el centro, replegarse bastante tranquilamente, ¿vale? Y yo aún tenía que preocuparme del problema que tenía aquí. Entonces, básicamente, mis piezas de ataque en esta partida se limitaban casi al intruder y a Carlota Kowalski. El intruder intentó salir por el flanco para matar a las tropas que tenía en las cajas que estaban aquí en el centro, pero tuvo una de aquellas manitas que no había manera de que acertara. Tampoco no se llevó ningún crítico ni nada en hora, pero simplemente no conseguía asegurar buenos impactos y le estaba disparando a un Caliban que se había merendado a un Digger, o sea que tenía 3 heridas, ¿vale? Y entonces no había manera de que le entrara una herida al Caliban ni por A ni por B, ¿vale? Entonces, básicamente, ya en el tercer turno, pues el airbag se pudo replegar tranquilamente con todas las cajas para su despliegue, ¿vale? A la desesperada en el tercer turno entré con Carlota Kowalski por detrás, conseguí matarle uno de los portadores de caja, pero estaba muy rodeada y no consiguió acabar cogiendo ninguna caja. Así que, bueno, el airbag me acabó ganando, si no recuerdo mal, fue 9-2, ¿vale? Yo hice mis 2 clasificados, pero básicamente todas las cajas las tenía el airbag controladas sin ningún tipo de duda, ¿vale? Así que bueno, así acabó el Open. Por un momento rozamos la gloria, por un momento estuvimos ahí después de la tercera partida, pero en la cuarta partida Pubnik nos dio un choque de realidad así con la mano abierta, ¡pah! Y nos mandó de vuelta para casa, ¿vale? Aún así, pues bueno, como siempre, una experiencia sensacional. Al final acabé en noveno lugar, que no es una plaza nada desdeñable. Pensé que había caído bastante más después de la derrota con Leirbach,
Pero bueno, imagino que las puntuaciones bastante altas que hice en las primeras rondas me ayudaron a mantenerme ahí bien. Em, de nuestra ronda 4 Pubnik se fue a disputar la final, en la que sus drusos jugaron contra JSA de Nando, de Sir Nando, que estaba también hecho una máquina, hecho un fiera. Sir Nando también es otro de aquellos jugadores que es espectacular. Llevaba casi un año sin jugar, casi sin pasarse por los torneos. Y en el último Interplanetario hizo un papelazo espectacular con su JSA y en este Open otra vez lo ha vuelto a hacer, ¿vale? Llegó limpio de victorias hasta la final contra Pubnik y bueno, no tuvo la buena suerte de conseguir ganarle en la última partida, pero por lo que sé fue una partida bastante interesante también. Y bueno, estuvo ahí casi casi rascando la gloria. Al final, pues bueno, los top del torneo, pues ya lo veis, pues Drusos, JSA, ¿vale? Que son ejércitos que no acostumbran a estar en las listas de top tier normalmente, pero bueno, al final este es un juego en el que un buen jugador con cualquier ejército es capaz de hacer un buen trabajo, ¿vale? Vimos también unos cuantos sectoriales de Bakunin, había Corregidor, había un par de jugadores con Falange de Acero también, estaba Lokenorus, estaba Careganto, que después de haber perdido contra mí consiguió remontarme y quedar en cuarto lugar, ¿vale? Entonces, bueno, fue un final bastante interesante. Muchos jugadores ahí disputándose esas 10 plazas del top. Y bueno, y luego además, como siempre, que tenemos el sorteo de premios, ¿no? Pues fue bastante repartido, ¿no? Se hizo sorteo entre todos los jugadores, pues hubo gente con mucha suerte. Aprovecho para comentar también otro jugador que lo hice sensacional, sensacional, fue Luque, compañero de aquí del Meta de Barcelona, que juega también Falange de Acero. Luque hizo un torneo espectacular. Normalmente él juega con nosotros en los torneos así semanales de Infinity y cada vez se va viendo que va subiendo más posiciones, pero en este Open hizo un torneazo, acabó en quinta posición, ¿vale? Y de hecho luego tuvo la suerte que no solo acabó en quinta posición, sino que ganó el sorteo y se llevó una caja de Operation Crimson Stone, así que salió más feliz que un niño con zapatos nuevos, ¿eh? Y con todos los ejércitos nuevos para estrenar, vamos, una cara de una sonrisa de felicidad de oreja a oreja, ¿vale? Pues bueno, esta ha sido nuestra experiencia en el Open. Si nunca habéis participado de un torneo de estas dimensiones, os lo recomiendo muchísimo. Os animo muchísimo. Incluso si sois jugadores novatos. Hubo muchos jugadores que venían por primera vez, que se lo pasaron en grande. Marina, Ignífero, LSR, Rafiki se estrenaron en este primer torneo. Tuvieron algunas partidas más durillas. Tuvieron unas que perdieron, otras que ganaron. Todos salieron diciendo que aprendieron muchísimo, que se lo pasaron muy bien e incluso algunos se llevaron algunos premios bastante interesantes, ¿de acuerdo? Así que siempre es una gran experiencia y no solo eso, es el poder tener contacto con la comunidad, disfrutarlo, las risas, las bromas, las horas de salir a comer juntos, los cafés, las cervezas, que es lo que le da vida a que Infinity sea mucho más que el mover miniaturas y tirar dados, ¿no? Una vez más, muchísimas gracias a todos los que lo hicisteis posibles, especialmente a Rolk, que se cargó a cuestas la responsabilidad de organizar este torneo este año, después de que el Open pre-pandemia tuviera que ser cancelado. Eh, lo organizó él por su cuenta, buscó árbitros, buscó mesas, hubo todo un equipo de organización que se volcó, Sir 21, Betel, Harlock, que donaron su tiempo trabajaron y ayudaron para colaborar con el evento. Muchas gracias también a todos aquellos que vinisteis a montar mesas, a colaborar, a montar, a desmontar, porque para todo este tipo de eventos no sería posible sin la colaboración de todos los que jugáis y todos los que nos dedicáis vuestro tiempo, ¿vale? Dicho esto, muchas gracias a todos, como siempre. Aprovecho para comentar también que recientemente pasamos los 1000 suscriptores, casi se me olvidaba. Fue en estos días que yo estaba fuera y también quiero extender este agradecimiento a todos vosotros que hacéis que este canal Orbital Operations pues ya sea un poco de referente en el mundillo de Infinity. Ya incluso cuando me voy a los torneos la gente me dice, ah, no, sí, porque he visto tus vídeos, porque se los paso a la gente y tal para aprender. Y bueno, me hace muy feliz, me deja muy orgulloso que la gente valore el contenido que hacemos.
Y bueno, y si os gusta, ya sabéis, darle like, suscribiros para que vengan muchos vídeos más con este contenido de Infinity que tanta falta nos hace, ¿vale? Pues con esto lo dejamos por hoy y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.